Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Karen y en este video visitaremos la ciudad de Madrid. Comencemos. Esta vez viajamos por Ouigo, un tren de alta velocidad muy conocido en España. El viaje duró 2 horas y media desde Alicante a Madrid y nos hospedamos en el Hotel Petit Palace muy cerca de la Plaza España. Fue conveniente por su ubicación céntrica y porque pudimos recorrer la ciudad a pie sin necesidad de usar el transporte público. Nos encontramos en la Gran Vía, que es una de las principales calles de la ciudad de Madrid y una de las más transitadas. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y está rodeada de bares, restaurantes, teatros y hoteles, y se destaca la arquitectura de los edificios. La Gran Vía fue fundada entre 1910 y 1929. Tiene casi 1,5 kilómetros y comienza en la calle Alcalá, muy cerca de la Plaza de Cibeles, y termina en la Plaza de España. Uno de los edificios más conocidos en la calle Gran Vía es el edificio Capitol, que está ubicado en la esquina de la Plaza del Callao y que tiene un anuncio luminoso de neón de la marca Schweppes desde 1972. En esta calle se pueden encontrar numerosos edificios de arquitectura neoclásica, Art Nouveau, Art Deco y modernista. Es sin duda la calle más icónica, simbólica y representativa de Madrid. Como pueden ver, la Gran Vía está llena de esculturas en lo alto de algunos de los edificios más importantes de esta calle. El edificio Telefónica es uno de los más imponentes por su gran tamaño y altura. Se dice que fue el primer rascacielos más alto de Europa hasta 1929. Muy cerca de la Gran Vía se encuentra el Hotel Four Seasons, que durante la época navideña deslumbra con su espectacular decoración en la entrada, que se ha convertido en toda una atracción turística. Frente al hotel se encuentra el edificio de las Cuadrigas de 1919, que albergó la sede del Banco Bilbao y que fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España. Nos encontramos frente al edificio de Metrópolis, que es muy conocido en la ciudad, pero cuando llegamos vimos que está en refacción. Es uno de los edificios más populares, con 45 metros de altura y una estatua alegórica del Fénix. Caminando nos encontramos con el Banco de España. Su construcción inició en 1884 y finalizó en 1891 en estilo ecléctico, es decir, que mezcla elementos de diferentes estilos, aunque en los últimos años ha sufrido otras renovaciones. En 1999, el Banco de España fue declarado Monumento de Bien de Interés Cultural. Nos encontramos en la Plaza de Cibeles. En el centro de las mismas se encuentra la Fuente de Cibeles, que fue construida en 1782 y representa la diosa de Cibeles, que se encuentra sobre un carruaje tirado por 2 leones. Esta fuente es muy popular porque en ella celebran sus victorias el Real Madrid y la Selección de España. El Palacio de Cibeles tiene una fachada blanca y ocupa alrededor de 30.000 metros cuadrados. Se inauguró en 1919 como oficina de correo y hoy en día alberga el Ayuntamiento de Madrid. Los edificios cercanos al palacio, como la Casa de América, fueron construidos entre los siglos XVIII y XX en estilo modernista. El Paseo de los Recoletos ofrece una alternativa con productos de calidad artesanal. Vinimos al
Hotel Riu Plaza España a ver la terraza panorámica que queda en el piso 26, que tiene vistas 360 a la ciudad. El hotel de 4 estrellas fue inaugurado en el año 2019. Posee 32 ascensores con una velocidad máxima de 3 metros por segundo. El precio de la entrada para poder subir a la terraza de lunes a jueves cuesta 5 euros y de viernes a domingo 10 euros. El edificio es un rascacielos con 26 pisos y 117 metros de altura. Años atrás llegó a ser el edificio más alto de España y desde esta terraza se obtienen estas hermosas vistas. En el piso 27, en la terraza, se encuentra una plataforma de cristal suspendida en el aire a 100 metros de altura con vistas panorámicas de Madrid, ofreciendo una experiencia única y vertiginosa. También cuenta con una pasarela o puente de cristal que conecta la terraza en la parte del edificio y que brinda vistas 360 grados a la ciudad. Es el puente de cristal más alto de Madrid y no es apto para los que sufren vértigo. La plataforma y la pasarela de cristal fueron instaladas en el año 2019 como parte de la remodelación y apertura del hotel. Además cuenta con un bar donde podrás disfrutar de una gran variedad de tapas y bebidas con estas increíbles vistas de la ciudad. Estamos frente al monumento de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. En la Plaza de España se encuentra un monumento que fue construido en 1929 y está dedicado al novelista español Miguel de Cervantes. Destacan las figuras de Don Quijote y su escudero Sancho Panza realizadas en bronce, mientras que las otras figuras son de piedra. Estamos en el Palacio Real, que es el más grande de toda Europa. Más grande que Versalles y que Buckingham. Tiene más de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones. Es residencia de los reyes de España, pero no habitan en él, solo se realizan actos y ceremonias oficiales. El Palacio Real pertenece al Patrimonio Nacional y está abierto al público. La entrada cuesta 12 euros y es recomendable comprar las entradas con antelación. Es una construcción barroca clasicista que comenzó en 1738 y finalizó en 1751. Detrás del palacio se encuentran los jardines de Sabatini y los jardines del Campo del Moro, construidos en la década de 1930. En estos lugares antiguamente estaban ubicadas las caballerizas reales. Los jardines de Sabatini tienen un estilo neoclásico, con un diseño más ordenado y elegante, mientras que los jardines del Campo del Moro tienen un estilo más paisajista y romántico. La Catedral de la Almudena se comenzó a construir a finales del siglo XIX. El estilo es neoclásico en el exterior, neogótico en el interior y neorrománico en la cripta. La entrada a la catedral es gratuita, pero la entrada al museo y a la cúpula cuesta 7 euros. La estructura principal está hecha de piedra caliza y granito y con detalles en mármol. Posee patrones de estilo neogótico y contemporáneo, techos geométricos y vidrieras polícromas de gran tamaño y coloridas que iluminan el interior de la catedral. También destaca el órgano de estilo contemporáneo con más de 5.000 tubos. En su interior, la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, tiene su altar elevado al que se accede por 2 escaleras laterales. La escultura está hecha de madera tallada y policromada de estilo gótico.
El Teatro Real es el teatro de la ópera, que se encuentra entre la Plaza de Oriente y la Plaza de la Ópera. Su construcción comenzó en 1818 y fue inaugurado en 1850. Posee un diseño elegante con actuaciones frecuentes y visitas guiadas. En el Parque de la Montaña se encuentra este mirador con unas increíbles vistas al Palacio Real y a las afueras de Madrid. Cerca de esta plaza se encuentra el templo de Devot, que fue donado a España en 1968 por el gobierno egipcio para evitar que quedara inundado tras la construcción de la gran presa de Asuán. Es un templo egipcio del siglo II a.C. Estas son algunas de las imágenes nocturnas de los lugares que visitamos hoy durante el día. Nosotros viajamos en época navideña, así que pueden ver todas las calles decoradas y ambientadas con un toque navideño. En la calle Arenal se encuentra la iglesia de San Ginés, que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, que fue reconstruida en 1645 en estilo neoclásico. Para finalizar la noche cenamos en la Parrilla El Gaucho, un restaurante especializado en carnes argentinas conocido por su parrillada y un ambiente acogedor. Hoy estamos en la Plaza Mayor, una de las plazas más grandes de Madrid, y está rodeada por importantes edificios. La Plaza Mayor es una plaza señorial del siglo XVII en la que se pueden ver cafés, restaurantes y edificios de 3 pisos. Esta plaza rectangular tiene 129 metros de largo y 94 metros de ancho. En esta plaza se destacan la Casa de la Panadería del siglo XVI, de estilo renacentista y con bonitos frescos. El escudo de armas de Carlos II, esculpido por el italiano Barbieri en 1960, y la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, que fue colocada allí en 1616. Llegamos a la Puerta del Sol y como pueden ver está repleto de gente. La Puerta del Sol es una de las plazas más famosas de Madrid y una de las más visitadas por miles de personas. Esta plaza es conocida por el edificio con el cartel Tío Pepe que está allí desde 1935. El reloj de la Puerta del Sol de 1866, ubicado en el edificio de la Casa de Correos, que marca la tradición de las 12 campanadas de fin de año. Hoy en día, este edificio alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La estatua ecuestre de Carlos III de 1796 conmemora su reinado, en el que se realizaron importantes reformas urbanísticas en la ciudad. Y por último, la estatua del oso y el madroño, que forman parte del escudo de Madrid. Esta estatua es de 1967 y está hecha en bronce con 4 metros de altura. Llegamos a la Plaza de Canalejas, que es una pequeña pero histórica plaza situada en el centro de Madrid. Es conocida por su elegante arquitectura y por albergar edificios representativos de la ciudad, que se destacan por una mezcla de estilos arquitectónicos, el eclecticismo y el modernismo. Durante el recorrido pasamos por el Museo Reina Sofía, especializado en arte moderno y contemporáneo. Este museo fue inaugurado en 1990 en un edificio del siglo XVIII. El
Museo del Prado es uno de los museos de arte más importantes y visitados del mundo. Cuenta con una valiosa colección de 8.600 cuadros y más de 700 esculturas. Alberga la colección de pintura europea más importante y completa del mundo. La entrada cuesta 15 euros por persona. El museo fue enviado a construir en 1785 por Carlos III y se inauguró en 1819. La obra más importante que se puede encontrar en el Museo del Prado son las Meninas de Velázquez. El Paseo del Prado es una de las avenidas más antiguas de Madrid. A lo largo de este paseo se encuentran algunos de los museos más importantes de la ciudad. Bienvenidos al Parque del Buen Retiro. Este parque es considerado el pulmón verde de la ciudad y es visitado anualmente por miles de turistas y residentes. Fue creado en el siglo XVI como un jardín real para los reyes de España, pero fue abierto al público en el siglo XIX. Desde el 2021 es Patrimonio Mundial de la UNESCO. El parque tiene más de 125 hectáreas y más de 15.000 árboles. Detrás mío se encuentra la estatua del demonio, que curiosamente se sitúa a 666 metros sobre el nivel del mar. La escultura está hecha en bronce y la fuente elaborada en granito y piedra. Fue inaugurada en 1885. La Rosaleda cuenta con más de 4.000 rosas de diversas variedades y colores. El Palacio de Cristal es una estructura de hierro y vidrio que fue construido en 1887 para ser un gigantesco invernadero. Actualmente es sede de exposiciones temporales de arte contemporáneo. Este palacio destaca por su elegancia y luminosidad. Justo frente a este palacio se encuentra este estanque que está rodeado por vegetación y aves. Dentro del Parque del Retiro se encuentra el Estanque Grande, que tiene más de 13.000 metros cuadrados. Fue construido en el siglo XVII. En este estanque se encuentra un monumento a Alfonso XII con una gran columnata circular de estilo neoclásico. En la cima se puede ver la escultura ecuestre de Alfonso XII, inaugurada en 1922. Este pequeño y pintoresco edificio de estilo neoclásico fue construido en 1781. Fue diseñada como una especie de casa de campo para los reyes. La Puerta de Alcalá se construyó en 1778, considerada el primer arco de triunfo que se levantó en Europa tras la caída del Imperio Romano, precursor incluso del Arco del Triunfo en París. Tiene 19 metros de alto por 43 de ancho. En los bordes de arriba hay 4 angelitos que representan las virtudes de España: la paz, la justicia, la moderación y la templanza. Posee un estilo neoclásico y esta era la puerta de entrada a España. Para terminar, les muestro algunas imágenes de la noche madrileña de los lugares que visitamos hoy. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte y darle un like. Nos vemos la próxima, chis.